Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, por estar aquí en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, y a las personas que nos siguen por los canales que tiene el IBI en Internet. También muchas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer profundamente a Daniel Teruggi su generosa participación para dar esta conferencia que se enmarca en uno de los temas de reflexión contemporáneos, que es la preservación digital de archivos sonoros y audiovisuales. Me gustaría decir brevemente quién es Daniel Teruggi. Daniel Teruggi es investigador, pero también es un músico argentino. Ha desarrollado su carrera profesional en Francia, donde vive desde 1977. Trabaja desde 1981 en el Instituto Nacional del Audiovisual de Francia y es director del Grupo de Investigación Musical y también director de Investigación y Experimentación del INA desde 2001. En el ámbito de la investigación, ha trabajado en preservación de colecciones audiovisuales y en música electroacústica. Fue coordinador del proyecto europeo Presto Space, iniciativa dedicada al desarrollo de nuevas tecnologías para la preservación digital, y de Presto Prime, dedicado a la preservación a largo plazo de contenidos digitales audiovisuales. Es miembro del proyecto Europeana y jefe de la Comisión de Preservación y Migración de la Federación Internacional de Archivos de Televisión, FIAT. Es autor de numerosos artículos de investigación y es importante mencionar que el doctor Teruggi es uno de los más destacados académicos y profesionales en el ámbito de la preservación digital de archivos sonoros y audiovisuales a nivel internacional. Es docente de la Sorbona y profesor visitante de diferentes universidades europeas. Ha compuesto más de 80 obras de música electroacústica y hoy nos presentará un tema fundamental para comprender la preservación digital de colecciones sonoras y audiovisuales, que es precisamente el Open Data o dato abierto. Daniel, muchísimas gracias de verdad por estar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. Gracias Perla. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar aquí con ustedes hoy, hablando de distintos temas en los cuales vivo sumergido. El tema de la tarde es Big Data, pero verán que llegaré al Big Data bajo distintos caminos. O sea, vamos a hablar varias veces de Big Data y al final me concentraré más en esos aspectos. Pienso que la primera cosa es presentar la institución en la cual yo trabajo, no para hacer su publicidad, sino para medir el alcance, la dimensión de las problemáticas que afrontamos dentro del mundo de no solo la preservación de archivos audiovisuales, pero en su explotación y en su difusión. Lo que acaba de decir Perla, dentro del orden, siempre me ubico primero como compositor, es mi casa de origen en la cual sigo trabajando. Como verán, compositor de qué, de música acusmática, electroacústica, electrónica. En otras palabras, hago música a través de sistemas tecnológicos, fundamentalmente computadoras, pero cuando empecé apenas existían. O sea que uso la tecnología para inventar sonidos a partir de los cuales voy a hacer mi música. Luego todas las actividades de investigación musical, investigación audiovisual, tecnológica y una participación muy fuerte en proyectos europeos que buscan justamente a través de la alianza entre distintas instituciones con centros de investigación hacer avanzar los problemas que nos incumben cotidianamente. Trabajo en ámbitos muy distintos, como es la representación del sonido, es algo que me interesa particularmente, cómo analizar los documentos sonoros y musicales, el tratamiento del sonido, la preservación de objetos complejos musicales y también en algunos casos en lo que representa este disco totalmente
desarmados, digamos, cómo poder extraer información de un contenido como este, que es uno de los proyectos en los cuales que acaba de mencionar Perla. El INA es una institución para la preservación, el acceso a la investigación, la producción y la formación en el ámbito audiovisual. Como concepto institucional es bastante único, hay pocos modelos que se le asemejen y con el tiempo ha ido desarrollando toda una actividad muy diversa que mostraré muy rápidamente. Es una institución relativamente joven, del 1974. En Francia existía hasta ese año un modelo de radio y televisión muy similar al que todavía sigue existiendo en Inglaterra o en Italia, o sea, un conglomerado que tiene radio, televisión, archivos, producción, todo junto. En el 74 ese conglomerado se separa en distintas sociedades autónomas y una de ellas es el INA, que junta las actividades justamente de archivaje, investigación, producción musical, producción experimental y formación profesional. O sea que como institución patrimonial hemos heredado todo aquello que Francia produjo en radio y televisión desde los inicios de la radio y televisión a nivel nacional, sabiendo que en Francia el mundo de la televisión y la radio privada es muy reciente, empieza solamente en los años 80. Hasta ese momento radio y televisión era un monopolio nacional. En los años 90 recibimos una segunda misión, que es la de tener a cargo el depósito legal de la radio y la televisión. O sea, todo lo que hoy en día se difunde en Francia por vía aérea 65 días. Es un dispositivo técnico altamente automatizado que permite conservar una cantidad colosal de información. Tenemos un fondo muy importante, por supuesto, de archivos audiovisuales. Hablamos de algo así como 5 millones de horas. Y todo el patrimonio más antiguo, digamos el patrimonio histórico que empieza en los años 30, está en su gran mayoría totalmente digitalizado y accesible en línea para profesionales en su totalidad y para el público en modo inferior. Y de aquí a fines del año próximo todo nuestro fondo será digital, o sea, habremos dejado de lado lo que llamamos el mundo analógico. Es una empresa de una cierta dimensión, 1000 personas, 4,5 millones de horas de radio y televisión, 1.200.000 fotografías, un muy ambicioso plan de transferencia de contenidos analógicos a digitales que empezó hace 14 años, en lo cual habremos gastado unos 130 millones de euros. Una posición muy importante en investigación audiovisual, en formación profesional y un presupuesto anual de 126 millones de euros. Ese presupuesto viene en gran parte del Estado. Somos una empresa con un estatus particular entre público y privado, o sea que una gran parte de nuestro presupuesto es público y viene del impuesto a la radio y la televisión, y el resto es a través de actividades comerciales o industriales, o sea, venta de servicios o venta de productos. Dentro del panorama francés verán que la radio y televisión la televisión nacional se lleva la mayor parte de ese impuesto a la radio y televisión, que son 2.800 millones de euros, y el INA está aquí, es uno de los más pequeños con respecto a la radio, con respecto a la televisión cultural o a la radio internacional. Lanzamos hace 15 años un plan de preservación y digitalización muy ambicioso, sobre todo porque la tecnología en esa época no estaba muy avanzada, que era la de transferir 850.000 horas de programas que
si no hacíamos nada, iban a desaparecer a fines de los años hacia 2020. Y la decisión difícil de pasar al mundo digital. Digo difícil porque en esa época todo lo que era decisión de formatos, decisión de sistemas capaces de contener tal cantidad de datos, recién empezaban a desarrollarse sistemas importantes. Este plan se desarrolla desde el 99 hasta el 2015 y con un gasto progresivo que aquí vemos que hay dos curvas de gastos. La primera es la curva inicial y la segunda es la curva real de gastos, porque a partir de cierto momento los precios empiezan a bajar y hemos podido economizar dinero, lo cual nos permite hoy en día digitalizar la totalidad de nuestros archivos. Entender nuestra institución no es fácil, porque el INA son dos archivos. A la izquierda tenemos el archivo de la radio y televisión pública, que son 70 años de radio y 60 de televisión, que son 1,5 millones de horas, y a la derecha el archivo de radio y televisión del depósito legal, que empieza en el 92, que tiene 3,5 millones de horas, y que solo puede ser utilizado con una finalidad académica o de investigación. O sea, son contenidos que están conservados y accesibles solamente dentro de los predios de la Biblioteca Nacional, donde tenemos un espacio, donde van investigadores y pueden acceder a todo lo que Francia produce en el mundo audiovisual. A la izquierda, la colección que llamamos patrimonial tiene la particularidad de que INA recupera los derechos de producción, o sea que la radio y la televisión producen y al cabo de un año esas producciones son propiedad del INA, la propiedad se transfiere de la radio y televisión pública al INA, lo cual nos permite desarrollar una actividad comercial. Algunas imágenes, aquí vemos una cifra colosal, que es el hecho de poder grabar 800.000 horas por año de radio y televisión. Para esto hay un sistema totalmente automático, que cada canal de televisión tiene su computadora que se ocupa de recibir la información, de hacer una compresión para reducir su volumen, de grabarla sobre distintos tipos de formatos, digitales ópticos o digitales magnéticos, y todo eso totalmente automático. Detrás de eso hay todo un proceso de documentación, de agregar la información necesaria. Una buena parte de la información es manual, sobre todo para todo aquello que tiene que ver con la información. Otra parte de la documentación también es automática, es decir, sabemos que en este momento entre tal hora y tal hora están pasando tal programa, tenemos una descripción generalmente del programa en una revista de programas comercial y vamos al web a buscar la información y le pegamos esa información al programa y así tenemos la información básica que permite encontrar el programa. Aquí la sección de la radio con computadoras que van, cada una tiene un canal de radio. El último desafío ha sido el de tener el depósito legal de Internet francés. O sea, captar todos aquellos sitios de Internet que se ocupan de comunicación, de medios y regularmente registrar, digamos, toda modificación. Una vez más, hablamos de depósito legal, solo para acceso, para investigación. Hoy en día estamos cerca de los 7.000 sitios internet, no es tanto, pero son sitios en general, sobre todo los de radio y televisión, muy complejos, con mucha información, con muchos ficheros audiovisuales que se pueden o bajar o mirar en tiempo real, o sea que todo eso hay que conservar.
La idea detrás de esto es que el mundo digital, al traer Internet, trajo una posibilidad de comunicación colosal, pero al mismo tiempo una de las más grandes fragilidades en términos de conservación, porque todo sitio de Internet es algo que se regenera a una gran velocidad y no queda prácticamente en memoria con el pasar del tiempo. Entonces, cada vez que se detecta un cambio en un sitio, se hace una nueva captación de lo que cambió y así se va construyendo a través del tiempo una memoria evolutiva de cómo fue construido. La idea en general del depósito legal, que el depósito legal es un tipo de instancia que existe en todos los países, o sea, de conservar todo lo que el país produce a nivel generalmente intelectual, principalmente los libros, pero también todo lo que es producciones fonográficas o producciones videográficas. El hecho de haberlo extendido a todo lo que es audiovisual es un cambio paradigmático de gran impacto, porque hasta la aparición de un acceso posible para investigadores al mundo de la televisión, todo lo que es la televisión y la radio no eran utilizados dentro del ámbito de la investigación por falta de acceso. O sea, había gente que trabajaba sobre programas de televisión, pero en un modo muy reducido, grabando en su casa en un videocassette y trabajando con lo poco que podía grabar. Aquí podemos finalmente tener una visión, digamos, estratificada de lo que es la evolución de la información, la evolución de los usos, la evolución de la sociedad. Y cuando se lanzó el depósito legal, también se lanzó toda una serie de iniciativas para atraer investigadores, para atraer a profesores a trabajar sobre ese fondo. Por ejemplo, ha habido muchísimas investigaciones en torno a la representación de minorías en la televisión, que son esos temas recurrentes a nivel mediático y para lo cual hay muy poca información estadística. Entonces, investigadores que trabajan sobre el análisis estadístico de cómo aparecen las minorías en la televisión o la paridad hombre-mujer, ese tipo de cosas, digamos. Eso es lo que más interés social tendría. Después, por supuesto, todo lo que es interés histórico, económico, socioeconómico, que ha generado todo, inclusive carreras nuevas que se han desarrollado alrededor de este acceso totalmente novedoso. El INA tiene una diversidad muy grande de sitios internet. Este es ina.fr, es el sitio dedicado al público, con algo así como 100.000 programas de radio y televisión, más 160.000 publicidades. Hemos capturado toda la publicidad de televisión francesa de sus inicios. Es muy interesante ver cómo evoluciona la publicidad. Y aquí, bueno, existe en Francia lo que se llama la ley de la copia privada, o sea que los utilizadores pueden, pagando una pequeña cantidad de dinero, bajar el contenido y conservarlo como contenido propio para uso privado. Hay todo un trabajo además de estructuración de contenidos, o sea que más allá de presentar los contenidos, todo el trabajo de reagruparlos, de crear temas, regrupaciones temáticas. Hay equipos de gente que trabajan en construir colecciones específicas en base a la actualidad. Sabemos que el año que viene es el centenario, no sé, del nacimiento de alguien, y crear de antemano corpus lo más extensos posibles que permiten justamente tener ya material preparado que va a ser solicitado en muchos casos. Bueno, esto paso rápidamente, lo que es el servicio para profesionales, todo lo que es digital dentro del fondo patrimonial es accesible para profesionales, estamos ya llegando al 1.000.000 de horas, y esto es todo lo que se usa para la producción de televisión, todo lo que es noticias. Muere alguien, hay un acontecimiento, hace falta recuperar una información urgente, en 15 minutos se le puede mandar ya a la televisión el contenido que están buscando, y después producción de documentales o todo tipo de programas a base de archivos.
Finalmente está el sector dentro del cual yo me integro con la investigación, que es un sector en total expansión, en el cual nos hemos metido en el mundo académico, creando una serie de máster de 2 años dedicado a temas próximos al mundo audiovisual, formación profesional, formación a todos los oficios que tienen que ver con el audiovisual en un sentido muy amplio, puede ser desde técnico de radio hasta productor de radio, hasta presentador de radio, o en fotografía, o en televisión, o algunos aspectos de cine, la parte de investigación de la cual ya hablaré, y todo lo que es la actividad de expertos, o sea, colaborar con otras instituciones, aquí por ejemplo el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Radio Televisión Suiza, que los hemos acompañado en un proceso de digitalización, de preservación de sus contenidos a largo plazo. Y luego toda la parte, por supuesto, publicaciones, sitios en línea, etcétera, etcétera. Rápidamente en el mundo académico, tenemos todo lo que son los niveles bajos, o sea que son después del secundario, y luego todo lo que es los diplomas propios y en colaboración con otras universidades, entre las cuales hay una que es las dos más importantes y que tienen un gran éxito, una es producción audiovisual y la otra es gestión de contenidos patrimoniales audiovisuales en el mundo digital, o sea, cómo es el formar los bibliotecarios del mundo digital en el ámbito audiovisual. La parte de formación paso, investigación paso, y ya paso a la siguiente presentación para no alejarme más del tema. O sea, aquí tenemos el contexto general en el cual estamos ubicados, y ahora vamos a entrar un poco en el lleno de lo que sería ya más relacionado con todo lo que es Open Data, metadatos y inclusive temas como los aportes personales, o sea, hemos vivido en los últimos años una mutación total de los archivos audiovisuales y de los archivos en general, aunque los archivos de tipo tradicional como los archivos nacionales siguen en una dinámica todavía no muy digital, y ese cambio consiste en que el hecho de digitalizar los contenidos, más allá del aspecto de conservación, que por supuesto es indispensable, fundamental, abre puertas a nivel de utilización, a nivel de análisis, totalmente nuevas. Y hace 15 años, por ejemplo, cuando empezamos a digitalizar, estábamos preocupados por el hecho de que nuestros contenidos iban a desaparecer si no hacíamos algo, o sea, era un instinto, digamos, de conservación. Y una vez entrados en el mundo digital, fuimos descubriendo nuevas pistas, nuevas actividades, nuevos desafíos, que son los que hoy justamente hacen que este ámbito sea tan, desde mi punto de vista, apasionante y rico en sorpresas y evoluciones. La discusión principal es alrededor de los metadatos. Los metadatos son la base de toda actividad de tipo archivístico o gestión, digamos, de contenidos simples o complejos. Siempre doy como ejemplo una caja que tengo en mi casa, que es de estas dimensiones más o menos, que debe tener unas 4.000 fotografías adentro. Yo tengo una vaga idea de lo que contiene, la foto de mi madre, la foto de tales vacaciones, de tal momento, sé que está ahí adentro, pero si quiero buscar algo, no es que no puedo encontrarlo, no puedo medir el tiempo que me va a llevar para encontrarlo, y sí voy a encontrarlo, porque puede que se me pase de mano. Entonces puedo encontrarlo enseguida, puede ser la primera o la última. Entonces, lo lógico, todo aquel
que con el pasar del tiempo ha acumulado objetos o contenidos hace es crear un catálogo y crear un sistema de identificación de cada objeto y luego organizarlos en un orden lógico. O sea, la foto 1 le pongo número 1, la pongo la primera, la 2 la sigue, etcétera, etcétera, hasta la 4000. Entonces, cuando busco a mi madre, es la 2452. Aquí está, y en pocos segundos lo que importa no es el tiempo que uno pasa, sino la eficacia y el hecho de estar seguro que uno lo va a encontrar en un tiempo determinado. Entonces, esto le llamamos catalogación, documentación, y en el mundo digital, y cuando digo el mundo digital me refiero al mundo de las máquinas que controlan los contenidos, le hemos puesto el nombre de metadatos. Sus ventajas son altamente eficaz, basados en una utilización preestablecida. Nadie describe contenidos sin saber para qué lo hace. Acabo de escribir el caso mío. Lo hago para encontrar rápidamente las fotos. No puedo ir más lejos. Puedo tratar de, por ejemplo, regrupar todas las fotos de tal lugar o de tal persona. En ese caso, mi base documental tiene que ser más extensa, tengo que entrar más información. Y tiene que ser fácilmente buscable, searchable, por un motor de texto. Esas son las condiciones de la documentación digital. Tal como lo describo, tiene grandes inconvenientes. Es un proceso manual. O sea, yo nunca lo voy a hacer. Seguro que no. ¿Por qué? Porque no es una prioridad y no tengo uso para esas fotos, entonces, bueno, hago lo que puedo. Nunca es completo. O sea, no existe una documentación completa de nada. Ya volveremos a este problema. Yo documento para hacer un cierto uso. Por ejemplo, en la radio y televisión, ¿para qué se hace la documentación? Más allá de para encontrar las cajas. Se la hace para saber quién tiene derechos asociados a un programa. La información fundamental de la radio y televisión son los derechos. Después viene quien habla, bueno, quien habla está asociado con los derechos, de qué habla y en qué lugar, son informaciones complementarias, pero no son las fundamentales. ¿Por qué? Porque la radio y sobre todo la televisión fueron los medios que más reutilizaron contenidos ya producidos. Entonces había que encontrarlos y había que saber qué derechos estaban asociados y a quién debía pagarle para poder ir a utilizarlos. Consume un tiempo considerable. Un documentalista experto hoy en día en el INA para hacer una documentación según las reglas internas de media hora de programa de noticias le lleva entre 4 y 5 horas. O sea, 8 horas por hora de programa. 1 millón de horas, calculen el volumen colosal. Y desgraciadamente no podemos documentar manualmente todos los contenidos. Entonces aquí, donde el momento en que la tecnología nos permite quizás pensar el proceso desde un punto de vista totalmente diferente. O sea, presenté el caso de la caja de fotografías como un problema de búsqueda. Yo quiero encontrar algo que estoy buscando, pero quizás podemos verlo de otro punto de vista. Yo quizás podría, en vez de pasar tiempo documentando el contenido, ponerme a digitalizar todas las fotos o, aún más económico en tiempo, lo mando a una empresa que por 50 centavos de euro me va a digitalizar cada foto y recupero 4.000 archivos digitales. Y entonces, a través de esa información no documentada, puedo aplicar procesos que me permiten descubrir información y a veces descubrir la información que estoy buscando. Esto es un esquema que va a tener más sentido más adelante sobre el proceso de los archivos, o sea, material físico. Queremos que eso no exista más. Desgraciadamente sigue existiendo. Hay mucho material físico, mucho material analógico o digital en cassette
físicas. El CD es un objeto físico que tiene un contenido de tipo digital. Entonces queremos digitalizar. Ojo, un CD no es nada digitalizado, es algo que tiene un formato digital, pero cuando decimos que algo está digitalizado, quiere decir que es un fichero en un sistema de información. O sea que yo le puedo aplicar procedimientos que me permiten extraer, ordenar información y generar nuevas informaciones. A partir de ahí llegamos a colecciones, gran cambio en nuestro modo de pensar. De ahí pasamos a lo que llamamos objeto multimedia, o sea que el objeto deja de ser ya algo que tiene una forma definida, pero se deriva en distintos modos de utilización, aplicación y conformación. Y llegamos inclusive más allá a un concepto con el cual se trabaja mucho, que es el transmedia. En el mundo digital, o sea, aquí si pongo una barrera aquí estoy dentro de mi archivo y la explotación que hago, por ejemplo, en Internet de mis archivos. Cuando voy al transmedia, integro mis contenidos audiovisuales en un contexto mucho más amplio. Por ejemplo, la prensa, los tweets, los blogs, toda la información que circula, la asocio a el mundo audiovisual en el cual me encuentro. O sea, hago entrar otros mundos y coexistir con el mío. Estamos ahí entrando en las puertas del Open Data. Sigamos un paso más. La documentación, como acabo de decir, es una solución eficaz para reencontrar programas. Aquí debo hacer una crítica pienso bastante fundamental del pensamiento archivístico tradicional en el ámbito audiovisual, me refiero, y en el bibliotecario también. O sea que un programa de televisión era una caja con algo adentro y una ficha de papel asociado a esa caja. O sea, había una percepción totalmente física del objeto derivado del mundo bibliotecario, en el cual un libro, una estantería, o sea, una posición en la estantería, una ficha que describe la posición, el título del libro, una serie de informaciones básicas que permiten sobre todo reencontrar ese objeto. Nada que ver con el mundo de los museos, que trabaja más en la descripción del objeto físico, ni con el mundo de los archivos, en el sentido de archivos nacionales, que trabaja más el concepto de colección independientemente de los objetos que tiene dentro. Este es el proceso manual que describo, extremadamente eficaz, extremadamente usado desde hace decenios o centenares de años. La tecnología aquí puede ser muy útil. Bueno, ya hemos tenido que desarrollar interfaces especializadas y herramientas que acompañan el trabajo de los documentalistas. Podemos imaginar asistencia tecnológica, de eso voy a hablar en un segundo, o sea, sistemas que nos permiten facilitar el trabajo de documentación, de descripción de los objetos. ¿Qué pasa cuando no hay documentación? Cuando no hay documentación y cuando no va a haber documentación, no es que no tuve tiempo de documentar, es que nunca lo voy a documentar. Las 800.000 horas que entran por año, es impensable que ponga a alguien a describirlas integralmente. Pero puedo aplicar procesos de análisis, puedo aplicar herramientas como las que están aquí, que son la transcripción automática, reconocimiento de caracteres, segmentación automática, identificación de rostros, identificación de imágenes, y creo toda una serie de datos. Aquí pasamos del concepto de Open Data a Big Data. Todos aquellos pequeñas cantidades de información que vistas de manera separada no quieren decir nada, pero integradas y comprimidas pueden hacer emerger información importante. El ejemplo típico de esto es las informaciones climáticas. Que yo sepa, la temperatura ahora en este lugar tiene poco valor. Que yo sepa,
en este momento una información en 10.000 puntos de México, me da un panorama de la evolución climática y de las temperaturas que me permite anticipar cómo va a evolucionar el clima. Eso es el modelo generalmente utilizado para describir lo que se llama Big Data. Entonces, a partir de descripciones pobres por naturaleza, puedo utilizar a través de distintos métodos esa información para encontrar programas. Análisis de texto es uno de los más populares, porque es un sistema que funciona relativamente bien, con un alto nivel de imprecisión y de error, pero que genera suficiente información que nos permite, acá todo el proceso no importa mucho, que nos permite o segmentar programas. Esto lo usamos mucho para, por ejemplo, en los noticieros poder segmentar, saber quién habla en qué momento, asociado a reconocimiento de voces, por ejemplo, o cambios de locutores, y crear ya automáticamente una estructura de cómo viene organizado el programa. Tenemos también en el caso del noticiero, por ejemplo, 300.000 noticieros que por razones legales han sido transcritos para lo que es el teletexto, para lo que es las ayudas a malvidentes, y entonces la tentación es decir, tengo el texto, tengo la imagen, ¿cómo hago para sincronizarlos? Así puedo manejarme en el texto y este punto me interesa, chac, aprieto y voy automáticamente a la imagen que me interesa. Para esto utilizamos la transcripción automática, porque obtenemos una transcripción automática que está asociada a la imagen y luego ponemos los dos en relación y creamos una serie de, llamamos balizas, que permiten juntar los dos. Luego se trabaja mucho en identificación de objetos similares, como en un programa de el mismo noticiero tenemos objetos recurrentes. Por ejemplo, el que me está viendo aquí, está viendo, si soy presentador de televisión, esto es un objeto recurrente porque tengo el mismo fondo, la misma mesa, el mismo ordenador, la misma persona, entonces puedo fácilmente identificar todas las instancias en las cuales aparece esa imagen. Y eso lo utilizamos yendo mucho más allá para identificar objetos. Por ejemplo, identificar que aquí está el logo de Puma, el logo de Dexia, identificar que esto es el Guernica de Picasso, identificar que esta es la Puerta de Brandeburgo en Berlín. No tenemos programas inteligentes que le mostramos cualquier imagen y nos dice esto es un perro, esto es una vaca, esto es un coche. No, tenemos detrás lo que llamamos un diccionario de imágenes y programas que van a comparar permanentemente cualquier imagen que le brindemos con ese diccionario. Ese diccionario tiene miles y miles de imágenes, pero ya con una etiqueta. El problema de la máquina es lo que se llama el gap semántico, o sea, pasar de la identificación de algo a la nominación de algo, darle un nombre, que es lo que nosotros hacemos tan bien con nuestros ojos y nuestro pensamiento. Luego, bueno, salto una serie de cosas. Otro tipo de acciones extremadamente interesantes, sobre todo en el ámbito audiovisual, donde hay una tal cantidad de producción de contenidos, es la detección de repeticiones. Más allá de determinar qué es redundante dentro de un canal de televisión, por ejemplo, que tal programa de las 6 de la tarde pasó luego a las 3 de la mañana, es muy interesante para analizar cómo ciertas imágenes se propagan en las redes de los canales de televisión, cómo fragmentos de esas imágenes se encuentran en distintos lados. También asistencia a la estructuración. Esta imagen aparece de manera recurrente y luego nos damos cuenta de que es el logotipo del canal de televisión, por ejemplo, con una musiquita, es identificación de imágenes y sonidos. O sea, estamos tratando, tenemos herramientas para extraer información con distintas técnicas. Lo que tratamos es ver cómo podemos aplicarla para
sea asistir el trabajo documental, esto interesa mucho a los documentalistas, o utilizarla para ir a buscar información. Aquí entramos de nuevo en el ámbito del Open Data, el problema de desambiguación de nombres de personas, problema típico de catalogación. Yo tengo una persona, esta persona en nuestro caso tiene derechos sobre el programa, tengo que estar seguro de que se trata de la buena persona. En este caso es un famoso presentador de televisión desaparecido que se llamaba Jacques Martin. Voy a buscar la información y me doy cuenta que hay 5 Jacques Martin dentro de mi base de datos. ¿Cómo sé cuál es el adecuado? Yo puedo saber, puedo ir a buscar, puedo tener conocimientos que me aceleren el proceso. Pero aquí estamos pensando en modo máquina. ¿Cómo hace la máquina para saber que se trata de esa persona? Entonces, la base de datos se conecta con Wikipedia, busca todos los Jacques Martin que hay en Wikipedia, a partir de ahí empieza a establecer relaciones, periodista, presentador, productor, 1933, y a partir de ahí estoy con la seguridad de que se trata de la buena persona. He hablado del INAH en términos de miles o millones de horas. Las bases de datos son colosales en todas partes. Hay 200.000 personas identificadas, de los cuales todos los 5 Jacques Martin. Entonces el trabajo de desambiguación es uno de los desafíos más grandes. Entonces, ¿qué hago? Voy a Wikipedia esta es la famosa imagen del Open Link Data, o sea, es el concepto de hacer accesibles bases de datos en un espacio común, en el cual cualquiera puede interrogar esa base de datos, crear relaciones entre esas bases de datos y recuperar la información, sin ningún tipo de perspectiva comercial. Esa es la función primera. Y es un sistema que va creciendo justamente para contener la máxima cantidad posible de información, de manera a tener acceso a todas las fuentes posibles de información. Finalmente, algo que está muy relacionado con esto es algo que hemos llamado el análisis transmedia, que es la televisión y los medios vistos como flujos y no como programas. O sea, podemos hablar de tal programa, de tal información, pero cómo se inscribe en el eje temporal, cómo la información nace en cierto momento, en cierto lugar, se propaga a través de qué redes, o la televisión, o la prensa, o internet, y cómo va evolucionando la información, este es un gráfico típico, a través del tiempo para llegar a un pico, digamos, de difusión y de comentarios asociados. Es no solamente cómo la información evoluciona, sino cómo además el público reacciona, y poder analizar la evolución de la información en el tiempo a partir de flujos continuos como la radio, la televisión, los diarios, internet, etcétera, y todo lo que da ese tipo de información. Bien, la última parte, vamos a entrar en lo que llamamos el web semántico, que es lo que nos va a dar, digamos, las últimas visiones sobre el Open Data. Aquí tengo que agradecer a una compañía belga con la cual colaboramos mucho, que es una compañía de servicios alrededor del archivaje audio y audiovisual en general. Entonces, hablamos de lo que podríamos llamar en español el modelo chato. El modelo chato se basa en records, o sea, en fichas que representan objetos catalogados. Entonces tengo un objeto, creo una ficha de identificación,
esa ficha de identificación la repercuto en una ficha de descripción. Es lo que crea el lazo entre el objeto físico y su descripción. Entonces, el modelo chato es el que acabo de describir, en el cual, que es un modelo en general cerrado, que funciona dentro de las empresas o sistemas, en el cual hay todo un proceso de entrado de datos, generalmente manual, que van a una base de datos, que luego es consultada por usuarios de todo tipo y que luego crea una relación entre esa base de datos de descripción textual con los contenidos, con los objetos reales y obteniendo a partir de descripciones que permiten fácilmente encontrar contenidos. En este caso, no olvidemos el contenido físico, son más bien ficheros digitales, que es lo más fácil de acceder. Este modelo es el que persiste en todo tipo de sistema de estructuración, es el más el que se encuentra en todas las instituciones, digamos, que desarrollan algún tipo de conservación, y presenta los problemas ya vistos sobre fundamentalmente la desambiguación, los problemas de confusión, los problemas de errores de escritura de los nombres, errores de ortografía en la escritura de los nombres o lugares. Y podemos agregarle, con respecto a lo que acabo de decir, además de la base de datos textuales, podemos en ciertos casos tener bases de datos no textuales que me permiten aplicar alguna de las tecnologías que acabo de describir. O sea, el diccionario de objetos, diccionario de voces. Entonces voy a entrar buscando tal imagen y no voy a utilizar la descripción textual de la imagen, sino una descripción, sino una búsqueda por similaridad. Este modelo cambia en el proceso de semantización, o sea, la semantización implica que los elementos textuales que hay en una base de datos textual, más allá de lo que de la sucesión de caracteres que contiene, implica otro tipo de información. Y están basadas en ontologías, en identificadores persistentes, en linked open data, o sea, en un modo relacional mucho más abierto que permite justamente acelerar y mejorar los procesos. El ejemplo típico es que en el modelo chato Mozart es una cadena de caracteres y no una entidad. En el web semántico, en el modelo semántico, perdón, Mozart es el nombre de una persona con ciertas características, que hizo música, fue compositor, se casó, etcétera, etcétera. Y la obra que compuso es un tipo de obra y Mozart es un tipo de función que es la de compositor. Entonces vemos que las descripciones tienen, aparte de lo que podemos entender nosotros como utilizadores, tienen al nivel de la máquina una función mucho más precisa. Y aquí mostraré un ejemplo, por ejemplo, en un libro, El Palacio de Cristal. Este libro tiene, si busco una descripción, si hago una descripción de este libro, la descripción típica es esta, digamos un número de identificación, un autor con un código de identificación, un título, un editor, un año de publicación. El autor tiene un nombre asociado y tiene quizás un sitio internet, y el libro tiene el editor tiene un identificante con un nombre y una localización. Entonces estos son identificadores. Esto es lo que se llama un identificador persistente, que es algo que en el mundo de los libros funciona de manera extremadamente eficaz. El ISBN permite de dar un identificador
único y universal a un objeto publicado, en el ámbito audiovisual es una batalla infinita que pienso que nunca va a prosperar. Pero bien, es otra discusión. Pero queda esta idea de que hay algo, un referente, algo a lo cual el objeto está conectado, que va a ser indeleble a pesar del tiempo. Entonces, en un idioma de máquinas, esto lo representamos de esta manera, digamos, el identificador, que tiene una serie de atributos que son el título y el año de la obra, que tiene una relación con un editor, que tiene una relación con un autor, y luego la información realmente importante cuando quiero resultados, que son los nombres de las cosas. Pero el nombre ya no es más la serie de caracteres, sino que es una instancia de el nodo autor que define de manera inequívoca a esta persona. El mismo libro en francés. Otro número de identificación, otro título, un traductor y una referencia a identificador inicial, original. La identificación original tiene un autor que tiene, un número, etcétera, etcétera, y aparece otro elemento que es el traductor, el mismo diagrama, con un nombre, el autor con un nombre y el título en francés. Entonces tenemos dos sistemas de descripción para el mismo objeto, que no es el mismo en términos de contenido, porque uno es en un idioma y otro en otro. Pero tienen un elemento común, que es el identificador. Entonces puedo permitirme de fusionar los dos esquemas en un esquema único, agrandado, y que me permite, por supuesto, navegar en todas sus ramas a la búsqueda de una información. Si un utilizador de la parte francesa dice, denme el título del original, si estuviera en un ámbito separado no podría encontrarlo. En cambio aquí, al haber fusionado, puedo pasar a la búsqueda y encontrar a través de la fusión el título original del inglés. Existe además el problema de la manera de nombrar los objetos o las instancias, porque en un caso autor en inglés y auteur en francés nos da la impresión de que es lo mismo. Entonces generalmente creamos un identificante a un nivel un poco superior, que es la persona, que permite también de crear una relación inequívoca para definir a la persona de esa manera. Aquí agregamos el identificador unívoco, o sea, todo lo que está en óvalos son objetos fuertes no cambiantes que permiten de referenciar de manera clara todas las instancias de esto. Este tipo de diagrama se puede desarrollar hasta el infinito si tomo todos los idiomas, si tomo todas las instancias y si tomo todos los campos de descripción que puede contener un libro. El utilizador francés ahora pregunta, deme el sitio internet del autor. Entonces, a través una vez más de la fusión se puede encontrar cuál es el sitio del autor. Pero el paso más allá es que este atributo persona se puede combinar con otras fuentes, por ejemplo Wikipedia. Entonces podemos relacionar ese autor con una base de datos totalmente distinta, pero abierta, que me permite de recuperar la información y obtener toda la información que quiera. Esto es en lo que estamos trabajando cada vez más. Hay problemáticas y, ¿cómo decir?, condiciones legales muy fuertes asociadas a todo esto, para que inmediatamente ubiquen la posición el INAH
no tiene Open Data, trabaja con Open Data pero no tiene Open Data, o sea, no ha publicado de manera abierta su base de datos, y muchas instituciones están en la misma situación por consideraciones que van cayendo poco a poco, pero la principal es: hemos trabajado 40 años para crear esta riqueza descriptiva, no la vamos a regalar así a cualquiera de manera gratuita. Y además que efectivamente el Open Linked Data no impide que alguien a partir de esa información pueda generar actividades comerciales. No puede utilizar la información comercial, pero puede extraer información que le permite generar actividades comerciales. Esto ha habido una discusión y sigue hoy en día, porque la Comisión Europea está discutiendo el contexto legal en el cual funciona todo esto. O sea, venimos con modelos legales heredados del siglo XIX y ¿qué pasa con toda esta información? ¿Qué pasa con los metadatos? O sea, yo encuentro el caso típico es: los diarios publican en línea una serie de informaciones. ¿Qué tengo derecho yo a hacer con esas informaciones? ¿Puedo procesarla? ¿Puedo generar nueva información a partir de esa información? El diario va a decir no. La ley está diciendo sí, a condición de que yo haga una copia temporaria de ese diario, haga un análisis de cualquier tipo y luego destruya esa copia y conserve los metadatos y los ponga, haga luego lo que quiera. O sea, es el tipo de condicionamientos en el cual estamos trabajando, y uno de los ejemplos más críticos fue el proyecto Europeana, que quiere juntar en un portal de acceso único la mayor cantidad posible de objetos de origen cultural de Europa. Estamos ya cerca de los 32 millones de objetos, museos, archivos, bibliotecas, colecciones audiovisuales, y ahí hubo que crear ya un esquema de metadatos para que todo el mundo describiera de la misma manera, y ahí fue cuando las instituciones empezaron a echarse atrás en el hecho de hacer sus datos públicos y bajo lo que se llama el sistema Creative Commons 01, pero bueno, poco a poco inclusive el INAH dio una parte de la información de manera abierta y gratuita, y espero que con el tiempo esto evolucione. No dije todo lo que quería decir, pero como se acaba el tiempo, siento que hay que interrumpir. Gracias. Daniel. Bueno, pues después de esta charla tan rica en relación con este concepto que ha manejado Daniel del Open Data y del trabajo que han realizado en el Instituto Nacional del Audiovisual de Francia, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, que aprovechemos estos últimos minutos para externar alguna pregunta, algún comentario para el doctor Teruggi. ¿Katy? Bueno, a mí una cosa que me llama mucho la atención es que todo se está convirtiendo en direcciones URL para poder trabajar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengamos todo bajo direcciones URL? Un mundo de URL. El mundo del URL. ¿Se podrá realmente, si se abre todo, que está abierta? Entonces, ¿qué va a suceder si se da de forma masiva? La pregunta va respecto al volumen colosal o a los riesgos que eso podría implicar, en términos de seguridad, por ejemplo. Riesgos de seguridad, bueno, ni hablar, y de mal uso, de uso comercial, de aprovechamiento personal. Digamos, pero también de poder manejar todo ese volumen y poder obtener información
información útil para nuestro trabajo. La gran ventaja de todo esto es que yo no necesito tener un registro de URL que me diga qué es cada URL, o sea, una especie de traductor, porque es un código de intercambio entre máquinas que está no solamente referenciado, sino que está duplicado una cantidad muy importante de veces. En términos de cantidades y de gestión a nivel técnico de volúmenes colosales, no tengo absolutamente ninguna preocupación, porque son cantidades de información muy pequeñas. Quizás donde la pregunta tendría un sentido que me es muy difícil evaluarse, hasta qué punto eso permite tergiversaciones, modificaciones o utilizaciones indebidas. Realmente casi no tengo la respuesta, no sé, no he oído hablar de problemas asociados a eso. Pero manejar miles de millones de datos en tiempos ínfimos es ya una realidad total que no plantea absolutamente ningún problema técnico. Más complejo es manejar grandes ficheros como los audiovisuales, que ellos sí son lentos, necesitan mucho tiempo de procesamiento, pero no me inquieta como parece poder inquietarte. Pero bueno, también digo que no tengo los conocimientos suficientes para responder de manera convincente. No, lo que siento es que ¿cómo encontrar información útil? Porque cuando uno busca algo muy concreto, no sé, manzanas o peras o el clima, pero si uno quiere hacer un trabajo de investigación, digamos, hasta ahora, por ejemplo, se han conservado los sistemas que tienen metadatos y se están reutilizando. Entonces, si nosotros entramos a los linked data de la Biblioteca del Congreso con la Biblioteca de Medicina y Europeana, de pronto podemos encontrar mucha información, pero es toda esa información que está con metadatos, pero como que tengo, digamos, incluso ustedes están manejando los objetos, las imágenes asociados a un diccionario, pero información que esté fuera, que no esté estructurada, y además es muy difícil que se vaya a estructurar todo. Justamente. Pasamos de un mundo estructurado a un mundo desestructurado, totalmente. Pero la idea es que justamente como el mundo crece a tal velocidad y se diversifica tan fuertemente, no podemos pretender estar continuamente estructurándolo. O sea, yo puedo estructurar el fondo de Lina porque en el fondo es un espacio cerrado. Entonces me puedo tomar mi tiempo, me cuesta, pero puedo reestructurar todo, crear todas las descripciones que necesito de una manera totalmente estructurada y accesible por mí. ¿Qué pasa cuando los datos no están confinados en un espacio, sino que están por todos lados, que son generados por fuentes totalmente distintas? Entonces ya puedo tener elementos de identificación como las balizas, o sea, el ISBN, ese tipo, y luego es la dificultad, o no, ni siquiera la dificultad, digamos, la situación es de desarrollar programas, sistemas, API las llaman, capaces de ir a explorar toda esa serie de datos y traerme información que yo quiero. O sea, cambiamos el paradigma de decir, yo tengo una base de datos, voy a trabajar en ella, la voy a explorar y efectivamente puedo encontrar cantidad de cosas y objetos estructurantes altamente evolucionados como un tesaurus o más aún una ontología, me permiten de realmente extraer mucha información. Pero como interfaz de ese sistema, ahora quiero
pensar en sistemas que van a ser de interfase por mí. O sea, que se van a poner en mi lugar y que yo puedo configurar para ir a buscar y extraer tal información. Queda siempre detrás el problema bastante crucial, sobre todo en el mundo académico, de la persistencia de la información. O sea, bien se aceptan en la mayor parte de las publicaciones referencias del web, pero esas referencias pueden ser extremadamente frágiles, sobre todo cuando no están relacionadas, cuando no están introducidas en un mundo de open data, o sea que pueden ser encontradas en distintos lugares con algún tipo de identificación que les permita. Así que bueno, es un cierto salto en el vacío, estoy de acuerdo, pero los resultados hasta ahora son bastante probantes, o sea, y pienso que vamos rápidamente a obtener la confianza necesaria. Sí. Doctor, cuando ustedes recuperan información de televisión o de radio que les es transmitida a su vez por agencias de información de noticias, esa emisión de las agencias o de los boletines que sacan en primera instancia y que a su vez los medios de comunicación de radio o de televisión de noticieros rescatan, ¿ustedes también le dan a ese rescate original o nada más hacia lo que sale en la programación? Tratamos de cortar el lazo lo más rápidamente posible. Ese es un gran problema. Tenemos un gran problema, sobre todo el noticiero, ¿no? El noticiero del noticiero del noticiero. O sea, es un problema fundamentalmente de derechos. Yo tal noticiero compro una imagen a Reuters o a AFP y la pongo en mi programa y ese noticiero a su vez es reutilizado por otra emisora, por otro país, es uno de los grandes encrucijadas hoy a nivel de derechos. Y la actitud general es de mientras no proteste nadie, le damos por adelante. O sea, manejamos los derechos en lo que podemos. En cierto momento nos encontramos en un noticiero con 20 segundos de imágenes que no sabemos de quién son, de dónde vienen. Hay es donde sistemas como estos serían altamente eficaces a nivel de las imágenes. Hay un intento de ISBN a nivel de las imágenes que se llama el ISAN, pero el problema es que el ISAN es un servicio pago. Entonces se paga, no sé, pongamos 30 centavos, 40 centavos por documento. Y yo que tengo 10 millones de documentos, me sale una fortuna y no lo voy a hacer nunca. Y así muchísima gente. Entonces hay un problema de origen, monitoreo de las imágenes, de calidad de imágenes. ¿Dónde está la mejor imagen? Yo tengo un problema, yo veo una imagen noticiero, quiero utilizarla, ¿dónde la voy a buscar? Esos son problemas que quizás aquí podamos avanzar algo. Y creando ahí también bases de datos colosales que permiten identificar y ubicar las fuentes. Porque en muchos casos la información que recibimos ya viene incompleta. Entonces, bueno, a veces, bueno, sería una discusión larga, pero sí, creo que has entendido. Sí, porque a la hora que uno va a investigar o demás, si este es un recurso y uno ingresa, para quien rescata esa información y tiene que darle su referencia, pues también es ahí. No, te entiendo perfectamente, Generalmente se referencia el programa en el cual aparece. Es lo más, a condición de que el programa sea accesible por su lado, ¿no? Gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, los quiero... internautas no tienen preguntas. ¿Alguna pregunta de...? No tenemos... Muy bien. Bueno, pues les agradecemos a ustedes que nos acompañaron, a toda la gente que nos siguió a través de los canales del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, y sobre todo a Daniel Teruggi por esta conferencia tan interesante y que ha generado tantas inquietudes en relación con estos nuevos conceptos de Open Data. Y quiero entregarte a nombre del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información un diploma por esta importante conferencia. Gracias. Gracias, Perla.